Me llamo Julián Ríos. Tengo 43 años y más de 20 en la cabina. La mayor parte de mi vida se resume a eso: carretera, carga, cafeína y sueño fragmentado. Este relato ocurrió hace unos 4 meses, en la frontera entre Sonora y Baja California. Era mi tercer viaje por esa región. Una ruta difícil, con muchos tramos abandonados y señal intermitente. Transportaba piezas industriales desde Hermosillo hacia Ensenada. Todo parecía normal, hasta que dejó de parecerlo. Ya llevaba casi 9 horas manejando sin parar. El estómago se quejaba, la cabeza dolía, y el tablero del camión parpadeaba avisando que el combustible se estaba acabando. Casi las 2 de la mañana. Fue entonces cuando vi el cartel. Estación de servicio. Kaomomemoso Otnay 4. Alivio inmediato. Reduje la velocidad y tomé la salida. La estación parecía antigua, pero funcional. Una bomba a cada lado. Tienda cerrada, pero el techo aún tenía luz. Estacioné despacio, bajé y respiré el aire seco de la madrugada. Buenas noches. ¿Alguien aquí? Ninguna respuesta. Me acerqué a la bomba. Intenté activar el sistema. Nada. Pantalla apagada. Me pareció raro. El letrero de arriba estaba encendido. La estructura tenía electricidad, pero las bombas estaban muertas. Probé abrir la puerta de la tienda, cerrada con llave. ¿Hola? ¿Hay alguien? Y entonces lo escuché. Un sonido seco, como una tapa metálica cayendo al suelo. Venía del fondo de la tienda. Fui hasta allá. Linterna del celular en mano. Vi un pequeño contenedor de basura volcado. Nada grave, pero el ambiente era como si el lugar se hubiera detenido en el tiempo. Latas viejas, máquinas de refresco rotas, carteles desteñidos de promociones vencidas hace años. Y entonces vi el aviso en la pared, cubierto de grafitis. Propiedad cerrada, no operativa desde 2018. Se me heló la sangre. Esa estación llevaba años desactivada. Salí de ahí de inmediato. Corrí hacia el camión, pero al subir, la radio del tablero estaba encendida. Volumen bajo. Sonaba una canción lenta, en español antiguo, algo como un bolero, solo que yo nunca dejé la radio prendida, ni siquiera en esa emisora. La apagué. Cerré las puertas. Giré la llave. El motor no respondió. Lo intenté de nuevo. Nada. Luces del tablero parpadeando. Sin fuerza. Tomé el celular. Sin señal. Fue entonces cuando vi algo por el retrovisor. Una silueta. Sentada sobre el muro de la bomba 2. Inmóvil. Como si me estuviera observando. No pude ver el rostro, ni la ropa. Solo una figura oscura. Tragué saliva. Activé la alarma del camión. Bocina fuerte, luces parpadeando. La silueta no se movió, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Las luces del tablero se encendieron. El motor arrancó. Metí marcha y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, en una estación real, le conté lo sucedido al mecánico. Frunció el ceño. ¿Kilómetro 84? Esa estación ya no existe, señor. Fue desactivada después de un accidente con 3 muertos. Un camionero se quedó dormido al volante. Chocó contra los tanques. El incendio mató a él, al despachador y a una mujer que estaba en la tienda. Pero la estructura sigue ahí. La vi con mis propios ojos. Puede ser, pero no debería tener luz. Tenía el letrero encendido. Hasta música sonaba en la radio. No respondió. Solo me miró, serio. Entonces tuvo suerte, porque hay quienes paran ahí y no regresan. Desde ese día, llevo un papel pegado en el tablero del camión. Nunca te detengas en el KM84. Y cada vez que veo una estación en penumbras, por más normal que parezca, sigo de largo.
porque no todo lo que brilla a un lado del camino está vivo. Me llamo Martín Mendoza. Soy camionero desde los 20. Hoy tengo 47. Me han asaltado 2 veces. Casi muero al caer por un barranco en Durango y me han robado 3 camiones. Pero ningún episodio me marcó tanto como aquella madrugada en la BR-53, entre San Luis y Monterrey. Era finales de marzo. Llevaba una carga de ropa importada para un depósito de venta minorista, de alto valor, pero nada fuera de lo común. Ya había hecho esa entrega antes. Cerca de las 3:40 de la madrugada, detuve el camión en una salida amplia al costado de la carretera. De esas zonas con letreros que dicen «área de descanso». Llevaba más de 10 horas conduciendo y el cuerpo comenzaba a colapsar. Me ardían los ojos, me dolía el cuello. Decidí parar ahí mismo. Cerré todo. Me acosté en el asiento. No llegué a dormir. Solo me apagué. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el ruido, como si alguien estuviera forzando la manija de la puerta del copiloto. Me levanté de golpe, pero ya era tarde. Vidrio rompiéndose. Sonido apagado. Un hombre encapuchado se metió en la cabina. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe fuerte en el costado de la cabeza. La vista se me nubló. Otro hombre apareció por la puerta del conductor. Me arrastró hacia afuera. Brazos torcidos, cara contra el asfalto. Alguien susurró al oído: «Quédate quieto o mueres ahora». Con cinta aislante y cuerda, me ataron como un cerdo. Piernas, manos, pecho. Amordazado con una camiseta empapada en gasolina, me arrojaron de nuevo dentro de la cabina. Y ahí comenzó lo peor. Me quedé ahí, atado, en la oscuridad, tirado en el suelo de la cabina, escuchando todo. Encendieron el camión, conversaban entre ellos, pero solo en susurros. Uno de ellos reía, el otro estaba serio. No se llevaron el camión, lo usaron para llegar hacia algún lugar. Se desviaron de la ruta, pasaron horas. El calor empezó a sofocar, el sudor me cegaba. Cada curva era una tortura, pero lo más aterrador fue cuando se detuvieron, de golpe, silencio absoluto, y entonces se abrió la puerta de la cabina. Uno de ellos me miró, todavía con el rostro cubierto. Se quedó ahí, mirándome, y luego dijo algo que jamás voy a olvidar. «Vas a seguir vivo». Cerró la puerta, y desaparecieron. Permanecí atrapado casi 5 horas, hasta que otro camionero vio el camión detenido y escuchó mis desesperados golpes con los pies contra el tablero. La carga se la llevaron. Mi dinero, solo dejaron la cartera. Se llevaron todo. Ningún registro en la policía, ninguna denuncia de secuestro, ninguna huella. El camión fue encontrado a solo 12 kilómetros del punto donde me atacaron. ¿Lo hicieron por qué? ¿Para asustarme? ¿Para demostrar algo? ¿O solo para dejar claro que podían? Desde entonces, duermo con una navaja escondida dentro de la bota. Y cada vez que alguien me dice, «Ya debes estar acostumbrado a la carretera», ¿no? Sonrío por fuera, pero por dentro sigo recordando al hombre encapuchado diciéndome que nunca lo olvidaría. Y tenía razón. El mes pasado acepté una ruta que cruzaba buena parte de México, llevando provisiones desde Guadalajara hasta las cercanías de Chihuahua. Un viaje largo, con varias paradas. Todo iba bien, hasta la noche del día 15. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando me detuve en una estación llamada Estación Alondra, al margen de una carretera secundaria. Nunca había parado ahí antes, pero parecía bien cuidada. Letreros iluminados, tienda de conveniencia abierta, un despachador en la bomba. Estacioné y bajé. «Buenas noches». «Buenas. ¿Le lleno el tanque?», preguntó el despachador, un señor de gorra y barba gris. «Completo, por favor». Mientras él cargaba el combustible, fui hasta la tienda.
Una empleada sonriente me recibió. Parecía simpática, hasta demasiado. ¿Quiere café caliente, joven? Va por la casa. Acepté. Tomé el café, compré un energético y un sándwich empacado. Volví al camión, me senté en el asiento del conductor. Todo tranquilo. Fue entonces cuando noté algo extraño. El mismo camión blanco que estaba estacionado cuando llegué, un Scania antiguo, cabina extendida, seguía ahí, pero sin conductor. Faros apagados. Ningún movimiento. Debe estar durmiendo adentro, pensé, pero los faros se encendieron por un segundo y se apagaron otra vez. Miré alrededor. Nadie. Tomé otro sorbo de café. Malo, muy malo. Tenía sabor a algo viejo, casi metálico. Lo escupí por la ventana y dejé el vaso a un lado. Encendí el motor. Trancado. Intenté de nuevo. Nada. Tomé el celular. Sin señal. La tienda seguía iluminada, pero ya no había nadie a la vista. Bajé. Fui hasta el camión blanco. Golpeé la puerta de la cabina. Nada. Miré por la ventana lateral. Se me heló el corazón. La cabina estaba vacía, pero el asiento del conductor estaba húmedo, como si alguien hubiera salido justo antes, y en el tablero colgaba un crucifijo de madera, al revés. Volví corriendo a mi camión. Cerré con seguro. Fue entonces cuando vi al despachador otra vez, ahora parado detrás de la bomba, de espaldas, inmóvil. «Señor», no respondió, y poco a poco noté otra cosa. Ya no había más autos, ni otros camioneros, ni empleados en la tienda, nada. Levanté los ojos y miré el reflejo en el vidrio de la tienda. Había una silueta dentro, quieto, en la oscuridad. No era la mujer que me atendió, era algo más grande, más lento. Otra vez miré el celular, sin señal. Intenté encender el motor una vez más. Funcionó. Metí marcha y salí. Rápido. El motor rugiendo. Por el retrovisor, vi al despachador girar el rostro lentamente mientras me alejaba. Seguía sonriendo, pero no tenía dientes. 2 días después, conté esto en un grupo de camioneros. Nadie conocía esa estación. Decidí buscar por satélite, Google Maps, mapas de la zona, cualquier pista. No existe ninguna estación Alondra en esa carretera, pero el recibo del combustible estaba en mi bolsillo. Nombre del lugar, Alondra Servicios, SEA RFC activo, dirección real. Fui hasta allí la semana siguiente. En el lugar donde cargué combustible, solo había un terreno baldío, con maleza alta y concreto agrietado. El RFOC existía, pero la empresa había cerrado en 2017. El nombre, Alondra, seguía registrado como activo, pero la estación estaba muerta desde hace años. Desde entonces, recibo llamadas con número restringido en la madrugada, y cuando contesto, solo se escucha una cosa: respiración. Tengo 39 años. Soy camionero desde los 22, y en los últimos años he cruzado con frecuencia la región norte de México, principalmente los tramos entre Saltillo, Monclova y Piedras Negras. He visto muchas cosas feas en la carretera. Accidentes, con niños, conductores que se duermen al volante, cuerpos tirados entre la maleza. Pero la historia que más me persigue no tuvo sangre. Tuvo otra cosa. Algo que hasta hoy me hace pensar si fui ingenuo o si me salvé por muy poco. Era una madrugada fría de noviembre. Viajaba con una carga liviana, sin apuro. Cielo despejado, pero con esa niebla baja sobre el asfalto. A las 2:17 de la mañana, en un tramo desierto de la carretera 57, vi a una mujer parada en el acotamiento. Sola, abrigo oscuro, capucha, una mochila pequeña.
Hacía señas con el brazo. Reducí la velocidad. Detuve el camión unos 10 metros adelante. Ella se acercó caminando despacio hasta la puerta de la cabina. «Buenas noches», dijo, con una voz apenas audible. «¿Puedo subir?» El autobús me dejó. «Estoy sola». La miré bien. No parecía drogada, ni alterada, solo fría y asustada. Ojos hundidos, piel pálida, uñas sucias. Había algo raro en su mirada, pero nada que pudiera explicar con certeza. «¿A dónde vas?», pregunté. «A Piedras. Tengo a mi madre enferma allá». Lo pensé 2 segundos. Abrí la puerta, subió en silencio, se sentó, se quedó mirando al frente. «No tengo comida, solo agua». «Está bien, gracias». Seguimos. Yo concentrado en la carretera, ella callada. Pero algo me incomodaba. El olor. Un olor extraño. No era a suciedad, ni a perfume. Un olor a metal viejo, mezclado con humedad, como si hubiera salido de un sótano. Quise conversar, sacudir el ambiente. «¿Vives en Piedras?» «No, pero nací allá». «¿Y qué hacías aquí, en esta carretera?» «Esperaba». «¿Esperabas qué?» «La hora correcta». Silencio. Me puse tenso. «¿Tienes celular? ¿Quieres avisarle a tu madre que vas en camino?» «Está dormida». Después de eso, no dijo nada más. Yo solo manejé. Faltaban aún 80 kilómetros para llegar a la ciudad. Cuando estábamos cerca de una gasolinera 24 horas, me detuve a cargar combustible y estirar un poco las piernas. «Voy a bajar un rato. ¿Quieres ir al baño?» «No, estoy bien». Bajé. Fui a hablar con el despachador. Le conté que había recogido a una mujer en la carretera. Callada, extraña, solo para ver su reacción. Frunció el ceño. «¿Mujer? ¿Aquí?» «Sí, está en mi camión». «Hermano, estás solo». «¿Cómo que solo? Acabo de pasar por ahí». Miré el reflejo. No había nadie. Corrí hacia el camión. Puerta cerrada. Vidrio ligeramente abajo. Adentro, nadie. Ningún rastro de ella. ¿La mochila? Nada. ¿El olor? Seguía ahí. Verifiqué el rastreador del camión. Encendido. Ninguna parada ni apertura de puerta desde el último punto. Pero yo sé lo que vi. Yo paré. Yo hablé con ella. Yo la vi subir. Volví al despachador, sin saber qué decir. «¿Todo bien, hermano? ¿Quieres un café?» «Tráeme 2». «¿2? Sí, por reflejo». Tomé el café solo. Manejé hasta la ciudad. Llegué sin más problemas. A la mañana siguiente decidí volver al tramo donde la recogí, solo por tranquilidad mental. En el calómetro Escacua 18, del otro lado de la vía, vi algo. Una cruz de hierro, pequeña, oxidada, con el nombre Rebeca Morales grabado, la misma edad que la mujer que subió a mi camión, y una frase abajo: «Esperando volver». Regresé al camión, cerré todo, encendí la radio, seguí mi camino, y desde aquella noche, nunca más ofrecí un aventón, porque no siempre la persona que sube quiere irse contigo. Hago transporte de piezas automotrices por el interior de Texas. La historia que voy a contar ocurrió en septiembre del año pasado. Era un viernes, al final de la tarde, y yo venía por un camino vecinal que siempre usaba como atajo. Nunca tuve problemas en él. Corto, aislado, con árboles a ambos lados. Pero ese día, algo se sentía distinto. A mitad de camino, noté que el faro derecho del camión estaba parpadeando. Parpadeé los ojos pensando que era un reflejo, pero no, era real. Luz débil, temblando, como si hubiera un falso contacto. Nada grave. Seguí. Hasta que de repente, la luz se apagó por completo, y con ella, el motor. Todo se apagó al mismo tiempo, como si alguien hubiera desconectado el enchufe del camión. Con lo poco de impulso que quedaba, logré detenerme.
rezando para no salirme del asfalto. Ya detenido, intenté arrancar de nuevo. Nada. Sin señal. Sin radio. Solo árboles y silencio. Abrí la puerta, bajé y me acerqué al cofre del motor, con la linterna. Pero antes de llegar al frente del camión, algo me detuvo. El faro derecho, que hasta entonces estaba muerto, se encendió. Solo. Fuerte. Estable. Pero con un detalle. Había una sombra allí, una silueta en medio de la luz. Quieto, de pie, justo en el punto donde apuntaba el faro. No vi rostro, ni ropa, solo el contorno, como si la luz atravesara todo, menos esa figura. Tragué saliva, di 2 pasos hacia atrás, y el faro volvió a apagarse. Silencio total. Esperé. Alumbré con la linterna hacia donde estaba la sombra. Nada. Solo maleza. Volví a la cabina. Cerré con seguro y me quedé allí, esperando que el motor diera alguna señal de vida. Pasados unos 10 minutos, como si nada hubiera pasado, todo volvió a funcionar. Motor, faro, tablero. Encendí, metí marcha, me fui. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después, un amigo mío, Paulo, también camionero, me llama desesperado. Me dice que venía por el mismo atajo y que su camión se detuvo. Faro derecho parpadeando, mismo lugar. Le pedí que no bajara de la cabina, pero bajó y nunca más volvió a llamarme. El camión fue encontrado al día siguiente, puerta abierta, motor encendido, sin señales de pelea, sin sangre, sin huellas, pero el faro derecho estaba encendido, apuntando hacia el monte. Y entre la vegetación, solo había una cosa que llamaba la atención: un par de botas, de pie, solas, justo en el punto donde la sombra se me apareció a mí. Desde entonces, nunca más tomé ese atajo. Y si algún día ves un faro parpadeando solo en medio de la carretera, no bajes, porque hay cosas que no hacen ruido, no corren, no hablan. Si alguna vez viviste algo parecido, sabes que hay imágenes que nunca se borran de la cabeza. Y si nunca te pasó, agradécelo, porque en la carretera a veces lo que parece normal es solo la fachada de algo muy, muy errado. Todavía hay muchas cosas que no te hemos contado, historias que ocurren cuando nadie está mirando. Así que ya sabes, dale like, comparte y comenta aquí abajo. ¿Cuál fue el momento más extraño que viviste en la ruta? Nos vemos en el próximo relato, o tal vez en la próxima parada.